En nuestra tercera parte, nosotros vamos a ver ahora de transporte del CO2 el coeficiente de solubilidad. Haciendo parte de la ley de Henry, el coeficiente de solubilidad nos indica que para el CO2 más o menos es de 0,592 mililitros de CO2 por cada mililitro de plasma, aplicando en una presión de 760 milímetros de mercurio. Verdaderamente diríamos esto, como si pudiéramos hacer un ambiente en que solo hubiera CO2, como si fuéramos como un teórico émbolo, empujar el CO2 con una fuerza hacia acá de 760 milímetros de mercurio, producto del CO2 libre como tal, y tratar de disolverlo acá en 1 mililitro de agua, en nuestro caso de agua plasmática. Y lograríamos disolver acá 0,592 ml de CO2. Es el coeficiente de solubilidad de Henry para el CO2. Pues obviamente yo puedo jugar con ese coeficiente, es simplemente lo que nosotros vamos a hacer para saber cómo se manejan las unidades para el CO2, que son distintos, para cuando habla uno contenido de O2 lo expresan generalmente por convención en mililitros de O2 por cada 100 mililitros de plasma o de sangre, lo que esté expresándose usted, o por decilitro, que es lo mismo. En cambio, para el CO2 van a tener la costumbre, por ejemplo, expresarlo en milimoles, y no les gusta expresarlo por decilitros, sino que lo expresan por litro, porque eso es lo que van a utilizar frecuentemente en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el cálculo del pH con base a un buffer específico que es la pareja bicarbonato ácido carbónico. Entonces, nosotros simplemente podemos hacer una regla de tres. Si decimos, si 760 milímetros de mercurio disuelven 0,592 mililitros de CO2, por un solo milímetro de mercurio voy a disolver ¿cuánto? Usted hace el cálculo y le da 0,00078 ml de CO2 por el mismo mililitro, pero ya no por 760 milímetros de mercurio, sino por 1 milímetro de mercurio. Ahora, también puedo pasar esto a ver cuánto es por litro. Lo mismo, si esto está disuelto en 1 mililitro, para 1000 mililitros, que es 1 litro, ¿cuánto va a disolver? Entonces multiplico eso simplemente por 1000 y corro 1, 2, 3 lugares la coma y me queda 0,78 ml de CO2 por litro por 1 milímetro de mercurio. Pero a diferencia del contenido arterial y el contenido venoso de O2, que les fascina expresarlo en mililitros por decilitro, mililitros de O2 contenidos por decilitro, aquí da la tendencia que les gusta expresarlo en milimoles y por litro. Entonces vamos a tener que convertir mililitros de CO2, dejándolo por litro por ahora, dejándolo por 1 milímetro de mercurio, pasarlo a las unidades de milimoles. Para eso aprovechamos la ley de los gases ideales, que nos dice que 1 mol de cualquier gas ideal, que es aplicable en el ser humano porque no hay unos cambios extremados de temperatura ni de presión, 1 mol de gas ideal ocupa 22,4, ahí 22,4, 22,3, de acuerdo a los libros que vos busques, litros. Entonces 1 mol sería 22,4 litros, ocupa 22,4 litros, o 1 milimol 22,4, 22,3 mililitros. Eso es lo que hacemos en esta regla de 3. Entonces aquí decimos simplemente que si 1 milimol ocupa 22,3, en este caso mililitros, 0,78, ¿cuánto será? Correcto. Entonces, en ese caso, a mí me va a dar a mí esto en milimoles, 0,03 milimoles de CO2 por cada litro, pero por cada milímetro de mercurio. Entonces, resulta que la manera para uno averiguar cuánto tiene disuelto uno en el plasma en milimoles por litro es simplemente multiplicar la presión parcial que tenga el gas, por ejemplo 40 milímetros de mercurio, por este factor de conversión, 0,03 milimoles de CO2, y me va a dar ya de una vez, por ejemplo, yo tengo una presión arterial de CO2 de 40,
Si a uno le preguntan, averiguame la cantidad de CO2 disuelto en sangre arterial, será igual a 40 por 0.03 y le queda expresado no por mililitros, queda expresado por litro. Quedaría 1,2. Sería en este caso 1,2 milimoles de CO2 por litro. Y ya no queda por un milímetro de mercurio porque fue un 40. Entonces la manera de expresar eso para cuando nosotros lo veamos en la aplicación. Bueno, después de esto, entonces uno ¿qué dice? Sacan unas reglitas para uno defenderse. Si uno parte de milimoles de CO2 por litro, multiplica por 2.23 para que le den mililitros de CO2 por decilitro. Recuerde que uno generalmente si quiere hablar en mililitros de CO2 es por decilitro, que es lo que antes se hablaba para el oxígeno como contenidos. Pero, ¿cómo hacemos esto? Uno sabe que si yo tengo un número de milimoles, sabemos que una milimol es 22,3 o 22,4 mililitros. Estas X milimoles, que no sé cuáles sean, las que me hayan dado en el problema, ¿cuánto será? Entonces, en el fondo es coger X milimoles que me da el problema y multiplicarlos por 22,3. Pero ahí va a quedar expresado por litro. Lo que me dé va a quedar expresado por litro. Para que quede en decilitro lo divido por 10. Por ejemplo, entonces, esto no queda 22,3, sino que queda dividido por 10, 2,23. Entonces aquí, en el fondo, mire que multipliqué por 22,3, pues si una vez hubiera hecho esto acá, estoy haciendo el factor de conversión para que no me quede expresado por litro, sino que me quede expresado verdaderamente por decilitro, que es dividir lo que era por litro por 10. O sea, 22,3 lo divido por 10 y da 2,23. Es una manera de hacerlo. La otra es que yo parta al revés, que parta de mililitros de CO2 por decilitro, y yo quiera pasarlo a milimoles por litro. Entonces, primo, voy a tener que ya no dividir por 10 y no multiplicar por 10 y pasar mililitros a milimoles. Entonces, 22,3 o 22,4 mililitros de CO2 por una milimol, X, que es lo que me está dando el problema, ¿cuánto va a producir? La otra posibilidad, entonces, del otro factor de conversión que nosotros teníamos que ver es que nos pongan las condiciones al revés. Que nos den para partir de mililitros de CO2 por decilitro y lo tengamos que pasar a milimoles por litro. En ese caso ya no es multiplicar por 2,23, sino dividir por 2,23. ¿En qué va a radicar la diferencia? Es lo mismo que estamos hablando. Yo parto de X milimoles de CO2 por decilitro y digo esta regla de 3 inicialmente. 22,3 o 22,4 mililitros son una milimol de CO2, X mililitros de CO2 que me están dando a mí para pasar a milimoles por litro, ¿cuánto será? Pero recordemos que los X mililitros de CO2 que me están dando por decilitro, que son 100 mililitros de plasma. Entonces, verdaderamente yo tengo que coger estas X milimoles, multiplicarlas 10 veces para que me queden expresadas en litros y dividir por 22,3. Pero en el fondo, ¿qué es? Multiplicar por 10 y dividir por 22,3. Escoger las X milimoles y dividirlas en 2,23. Lo mismo que aquí hacíamos, pero acá era simplemente multiplicar por 22,3 mililitros, pues como yo tenía que expresarlo era por decilitro y bajarle a esto, por eso dividir por 10, y en el fondo era multiplicar esta por 2,23. Es un truco simplemente matemático que a uno a veces lo confunde, pero es fundamental para que nosotros podamos ir entendiendo cómo se interconvierte las unidades de medición fácilmente. Entonces nosotros ya podemos entender por qué, por ejemplo, vuelvo e insisto que la aplicación más importante de eso es el pH arterial o venoso. Cuando nosotros tenemos esto en la ecuación de Henderson, entonces ya no nos va a dar mucha brega a entender por qué aquí se coloca 0,03 y lo multiplica por la PaCO2 o por la presión venosa. Entonces, eso que nos va a dar a nosotros acá en expresión, nosotros estamos simplemente pasando por lo que era calculado por milímetro de mercurio, lo estamos calculando por el coeficiente de solubilidad para
para tener en cuenta los milímetros de mercurio que tiene nuestro paciente, y eso nos va a dar obviamente expresados en milimoles por litro. Entonces nos va a ayudar a entender lo que nosotros verdaderamente necesitamos para entender la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el cálculo del pH. Piensa que yo estoy calculando pH arterial o que estoy calculando pH venoso. Entonces nosotros con esta factores de conversión para el CO2 disuelto podemos entonces expresar la concentración de CO2, contenido arterial de O2, contenido venoso de O2 en milimoles por litro o en mililitros por decilitro. Eso es lo que tiene que saber uno. Si va a hablar de milimoles de CO2, lo hablo por litro. Si va a hablar de mililitros de CO2, generalmente la gente lo expresa por decilitro. Ahora, eso no es lógico, es una manera de convención, es un acuerdo internacional para nosotros poder hablar el mismo lenguaje. Entonces, con esto, muchachos, ya acabamos esta parte de los factores de conversión y de la ley de Henry en cuanto al CO2 disuelto en el plasma y poder manejar esa interconversión de unidades.